Muy bien, vamos a seguir analizando lo que ocurre en la frontera entre Perú y Chile. Para ello nos vamos a enlazar con el periodista chileno Benjamín Quinteros. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos a la edición matinal. Muy buenos días, Ronnie. Sí, estamos muy atentos a la situación que está pasando en la frontera de Chile con Perú. Yo te escuchaba recién en los titulares, muy atentos, todo lo que pasa entre Chile, Perú y los otros países involucrados en esta crisis migratoria que ya lleva más de una semana desde que se inició esta polémica, pero sabemos que lleva muchos más días. En general, con respecto a esta situación, estamos comentando y estamos muy pendientes a lo que ha ido ocurriendo en las últimas horas y también a cómo han ido reaccionando las autoridades, tanto chilenas como peruanas, y también las reacciones de los otros países que en las últimas horas también han dado harto que hablar. Muy bien, precisamente, Benjamín, coméntanos en Chile cómo así han reforzado el tema de los controles migratorios. ¿Cuáles son las nuevas medidas que están disponiendo allá en ese país? Bueno, ya hace un tiempo acá en Chile corre la ley de infraestructura crítica. A diferencia de ustedes que tienen ahora el estado de emergencia, en el norte de Chile no hay estado de emergencia, sino que corre esta ley de infraestructura crítica que lo que permite es el traslado de las fuerzas armadas, de los militares y de las policías a las fronteras. Esto ya es hace un par de meses que se instauró en el norte del país y esto también ha permitido que de alguna manera se vaya regulando la entrada de migrantes irregulares en ese sector. Pero a pesar de aquello también ha habido conflictos, según lo que sabemos, lo que hemos sabido en los últimos días es esta situación, precisamente en las cercanías del complejo fronterizo de Chacayuta, por un grupo de migrantes que quiere salir del país, que quiere, según sus propios relatos, ir a su país de origen, en este caso la mayoría venezolanos, pero no pueden ingresar por también las políticas que hay en la frontera, por ejemplo, con ustedes allá en Perú. Una situación que ha complicado, son más de un centenar de personas, ha generado conflictos tanto entre las personas que se encuentran ahí como también las policías. Las medidas que se han tomado últimamente por las autoridades chilenas tienen relación con la preocupación de ese grupo de personas que están en el lugar. Hace 2 días el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, junto a la subsecretaria Gloria de la Fuente, se dirigieron hasta ese sector para poder monitorear in situ en el lugar. Muy bien, Benjamín. Surge También se habla, por ejemplo, de que los ilegales que permanezcan en Chile y que cometan algún tipo de acto delincuencial van a ser llevados a la cárcel de manera inmediata. Luego se habla de que los están sacando. ¿Cuál es la situación en relación a las nuevas medidas que ha adoptado el gobierno para poder hacer frente a este ingreso irregular de migrantes? Sí, lo que pasó es, hace un par de semanas también el Ministerio Público dio a conocer una medida que es que las personas que no se logre identificar su identidad y que hayan cometido un delito, se va a solicitar la prisión preventiva, que es la medida cautelar finalmente de la justicia chilena, que es para privarlos de libertad mientras se inicia una investigación, pero eso solamente en el caso de detener a una persona y no se logre identificar su identidad, ni su historial, ni nada de eso. Esas son las medidas que se han ido tomando últimamente, también debido a la situación que se vive aquí en el país de inseguridad. Otras medidas también tienen relación con, como te decía, el fortalecimiento de las policías en las fronteras y también muchas leyes contra migración irregular y ese tipo de cosas que han ido avanzando. Pero concretamente son esta medida de prisión preventiva para las personas que sean detenidas y documentadas y que no se logre identificar su identidad y el fortalecimiento en las fronteras para evitar que la migración irregular siga entrando a nuestro país. Muy bien, ahora hablemos también de las coordinaciones, ¿no es cierto? Aquí en Perú, por ejemplo, se están haciendo coordinaciones entre autoridades de migraciones y otras más para poder ver una solución a este problema. Y también se han reunido también con autoridades chilenas, pero por parte de Chile, en las reuniones que ellos realizan, ¿qué solución estarían buscando al respecto? Bueno, la principal, y que era como te lo comentaba, que fue parte de la visita del ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, es la idea de este corredor humanitario que, según entiendo, y ustedes también lo podían comentar, se han confirmado conversaciones con el gobierno peruano, también con el gobierno ecuatoriano, para poder hacer este corredor humanitario tanto por tierra como por vía aérea. Ahora, lo que llamó más la atención fue, en las últimas horas, fue un mensaje escrito a través de sus redes sociales por el canciller venezolano Iván Gil, quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer la idea de enviar aviones a la frontera de Chile con Perú para poder trasladar a los ciudadanos venezolanos hasta su país.
Nosotros nos comunicamos con la Cancillería chilena para ver cuáles son las opciones de que finalmente esto vaya a ocurrir. Ellos prefirieron evitar referirse al tema, justificando de que son conversaciones secretas y que finalmente es un tema tan delicado que lo que prefieren hacer es llegar a una solución final, lograr concretar las soluciones, si en este caso es enviar un avión y poder trasladar a las personas vía aérea, y posteriormente referirse al tema para evitar que hayan conflictos por cualquier declaración que haya. Pero finalmente esas son las conversaciones que se están dando por lo menos acá en Chile, de forma bilateral con Perú y también con los otros países para buscar una solución y poder sacar finalmente a estas personas que se encuentran varadas en condiciones que no son las óptimas en la frontera de Chile con Perú. Muy bien. Ahora, aquí en Perú, por ejemplo, el día viernes ya se han trasladado militares a la frontera peruana. Pero ustedes, por ejemplo, han militarizado su frontera. Cuando hablamos de militarizar la frontera, en el caso de Chile, ¿qué actitudes o qué beneficios o cómo puede actuar los militares en la frontera de Chile? ¿Qué acciones pueden realizar? Bueno, la ley de infraestructura crítica tiene un listado muy grande. Esa fue una discusión que se dio aquí en el Congreso Nacional que duró bastante tiempo porque se evitaba de que de alguna manera se pudiera sobrepasar o evitar que finalmente se violaran los derechos humanos producto de estas mismas situaciones. Hay un listado muy grande de cuáles son los protocolos que tienen que seguir los militares para poder actuar. De partida, expedir la documentación de las personas, evitar su ingreso y ya en caso de extremos poder actuar. En caso de que, no sé, las personas que traten de ingresar al país actúen de forma irregular o violenta, ahí los militares podrían actuar, pero siempre resguardando los derechos humanos de las personas migrantes que están tratando de ingresar al país. Hay un listado muy grande, como te decía, de temas que van previos al actuar de los militares, pero lo que sí, lo primero es pedir la documentación, solicitar aquello y evitar el paso, en caso de que estos migrantes sean indocumentados y no tengan cómo acreditar quiénes son, si no tienen visa, si es que no tienen un DNI, un carnet. Esas son las principales, el principal actuar que tiene la policía y los militares en la frontera chilena, que lleva, como te decía, un par de meses, pero tampoco es tanto tiempo. La ley de infraestructura crítica fue un proyecto que duró mucho tiempo. De hecho, los parlamentarios estaban pidiendo estado de emergencia en la zona norte, algo que pasa así en la zona sur de nuestro país, pero finalmente se optó por esta ley de infraestructura crítica que lo que permite es, claro, la militarización, es poder trasladar a los militares hasta la frontera para evitar el ingreso. Más que eso, es en casos, como te decía, que puedan actuar de forma violenta, son casos extremos, situación que no ha pasado. Muy Lo que bien. sí ha dejado esta ley de infraestructura crítica, según las propias autoridades, es que han entrado muchos menos migrantes irregulares por los sectores debido a la presencia de ellos mismos, y ha sido bastante positivo el balance. Muy bien, precisamente lo que se observa en la frontera es cientos de migrantes, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana, otros son de Haití y también hay de Colombia. Y muchos de ellos no cuentan con los documentos de regla, no tienen pasaporte, no tienen un documento que los identifique. ¿Cuál ha sido el impacto de esta migración irregular a Chile? Bueno, son muchas las teorías que se pueden barajar producto de aquello. Esta situación viene pasando hace muchos años, que ciudadanos venezolanos, ciudadanos haitianos, ciudadanos colombianos y ecuatorianos llegan hasta territorio nacional en búsqueda de oportunidades. En un comienzo, yo te podría decir, 5 años atrás, esto era muy normal. Las personas llegaban, buscaban trabajo, esto tomando en cuenta la situación en la que estaban en sus países, pero últimamente ha habido una situación, una escalada de delincuencia en el país en general, y en parte se atribuye la migración irregular a las personas que llegan al país sin documentación y que se ha logrado también comprobar de alguna u otra manera la llegada de bandas de otros países con nuevos delitos. Lamentablemente, esta situación también ha perjudicado a los migrantes que vienen de forma regular al país. Hay una estigmatización por parte de la población. Me imagino que es una situación que pasa a nivel regional. También lo he escuchado y lo he podido ver en las noticias que he leído allá en Perú. Se estigmatiza lamentablemente a una población producto del actuar de otras personas. Pero esa es la situación que se vive actualmente acá en Chile. Desde el Ministerio Público, la Fiscalía en este caso, también ha hablado sobre nuevos delitos que han llegado, que se han trasladado. Bandas, por ejemplo, venezolanas o de otros países que han llegado hasta Chile, se han armado y lamentablemente también han formado grupos que actúan de forma violenta aquí en el territorio chileno. Muy bien, tú que haces la cobertura diaria, por supuesto, de esta situación en la frontera, ¿cómo es la sensación que tiene la parte de Arica, no es cierto? Porque de Arica van a Tacna a hacer turismo por temas médicos también y de igual forma de Tacna van a Arica. ¿Cuál es la sensación que tiene la población de Arica al momento de querer cruzar
esta frontera porque en muchos casos permanece bloqueada por horas. De repente hay momentos que no quieren ir a la parte de Tacna en Perú. Claro, una situación complicada en la población de Arica y mayoritariamente el norte de Chile es donde más ha habido migración irregular en el último tiempo, por ende también ha habido exigencia en relación a solicitar mayores medidas de cuidado para proteger a la población. Por ende, yo te podría decir que sí, hay un gran porcentaje de la población que pide mayores exigencias, que está a favor, por ejemplo, de esta ley de infraestructura crítica que de alguna forma los pueda regular o resguardar. Ahora, por supuesto que complica el tema de la militarización y en este caso de frontera y frontera, el estado de emergencia por el lado peruano, la ley de infraestructura crítica por el lado chileno, por supuesto que complica el traslado de las personas que comúnmente se trasladaban desde Arica a Tacna, que pasaban la frontera comúnmente, pero es parte del proceso también. Se espera de que prontamente se logre encontrar una solución que permita sacar a este grupo, a este centenar de personas que se encuentran en ese lugar y de alguna manera también poder ir regulando con los Muy bien. militares chilenos, con la policía peruana. Eso de alguna manera también va a permitir seguramente que el flujo migratorio disminuya y también permita una mayor normalidad entre el traslado de las personas que lo hacen de manera regular. Muy bien, muchas gracias, Benjamín Quinteros, periodista de Chile, que nos hablaba también acerca de las políticas que viene implementando su país, de cómo se viene trabajando en esta iniciativa de un corredor humanitario, ¿no es cierto?, que traslada a todas las personas que están en la frontera entre Perú y Chile y que los lleve a sus respectivos países. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nosotros felices aquí en Radio ADN de poder participar junto a ustedes.